Hola a todos y bienvenidos al canal. ¿Alguna vez has sentido que estás atrapado en una situación que deseas cambiar? ¿Te gustaría manifestar una nueva realidad llena de éxito y abundancia? En este video aprenderás una simple pero poderosa técnica para transformar tus pensamientos y visualizar el cambio que deseas ver en tu vida. Si te interesa, quédate hasta el final del video. Antes de pasar a la técnica, quiero compartir con ustedes un principio. Este primer principio es simple. Cálmate y reconoce que yo soy Dios. En otras palabras, cálmate y reconoce que tú eres Dios. Pero espera, déjame explicarte. Este principio implica que debes calmarte y reconocer la presencia divina dentro de ti. No necesariamente significa que tú eres Dios en su totalidad, sino que eres una expresión de la divinidad, una parte de ella. La idea es reconocer tu conexión con lo divino y actuar en consecuencia. Se trata de dejar de ver a Dios como un ser separado de ti, alejado de ti, sino reconocer que eres uno con Dios en su totalidad. Eres parte de esta conciencia infinita. Así que no importa cuántas técnicas o libros leas, el poder que actúa en tu vida está relacionado con tu comprensión de quién eres y lo que esperas lograr. Debes esforzarte por mantenerte constantemente consciente de tu verdadera identidad. Si siempre estás consciente de que eres una parte de la divinidad misma, que siempre estás conectado con ella como tu propio ser, entonces tus pensamientos estarán alineados con eso. No tendrás espacio para pensamientos limitantes. Cuando cambias tus pensamientos y sentimientos para enfocarte más en el aspecto espiritual de las cosas, descubrirás que conocer a Dios es ser como Dios. Abandonarás las dificultades como el fracaso, la escasez, la enfermedad, la soledad y la desesperanza. En lugar de eso, encontrarás satisfacción y verás cómo tus deseos se cumplen. Debes iniciar un diálogo interno en el que reconozcas y elijas la abundancia de Dios dentro de ti y fuera de ti, donde prefieras la salud de Dios en ti y donde busques la paz de Dios en tu interior. Es decir, debes afirmarte internamente: elijo la riqueza de Dios dentro y fuera de mí. Elijo la salud de Dios en mi ser y en mi entorno, porque entiendo que soy uno con Dios y que Dios es la totalidad de todo. Ahora, conoce la regla de oro. Desea para ti y para los demás lo que te gustaría que los demás desearan para ti. Es decir, si deseas salud para ti mismo, para ti misma, pero para los otros deseas enfermedad, estás violando la regla de oro. Si buscas la riqueza para ti mismo, deséala también para todos en el mundo. Además de sentirte bien,
Al hacerlo, estás transformando tu programación interna de escasez. Al reconocer tu unidad con Dios, debes también reconocer que todas las personas en el mundo también son parte de esa unidad y que hay suficiente para todos. Dios no cometió errores en su diseño. Ahora sí, pasemos a la técnica. La técnica de yo recuerdo cuando es una herramienta poderosa para cambiar tu mentalidad y manifestar tus deseos más profundos. Permíteme explicarte de qué se trata. Esta técnica consiste en utilizar la frase yo recuerdo cuando para hablar de tu situación actual como si ya fuera un recuerdo del pasado. Es decir, imagina que ya has superado la situación que deseas cambiar y que ahora solo es un recuerdo lejano. Esto te permite conectarte con la versión más exitosa y próspera de ti mismo, de ti misma, y te ayuda a atraer esa realidad a tu vida. Por ejemplo, yo recuerdo cuando deseaba trabajar en ese lugar, implicando que ahora trabajas en el lugar deseado. Yo recuerdo cuando mi amigo no tenía nada y ahora tiene tanto, implicando que ahora se encuentra en un estado de abundancia. Yo recuerdo cuando ellos eran desconocidos, implicando que ahora son reconocidos. Yo recuerdo cuando luchaba financieramente, implicando que ahora disfruto de la abundancia económica. Un ejemplo más específico. ¿Quién de aquí quiere ganar la lotería? Usando la técnica del yo recuerdo cuando, sería de la siguiente manera. Yo recuerdo cuando quería ganar la lotería, implicando que ya la ganaste. En otras palabras, yo recuerdo cuando quería ganarme la lotería y ahora ya la gané. Estoy disfrutando de los beneficios. Yo recuerdo cuando quería más dinero y ahora tengo más que suficiente. Yo recuerdo cuando no sabía cómo ganar más dinero y ahora gano más de lo que imaginé. ¿Me explico? Pasos para aplicar la técnica. Paso 1. Identifica la situación que deseas cambiar. Por ejemplo, falta de dinero, falta de salud, falta de felicidad, etc. Paso 2. Imagina cómo sería esa situación ideal para ti. Paso 3. Utiliza la frase yo recuerdo cuando para referirte a la situación actual como si ya fuera solo un recuerdo. Y el paso 4. Siente la emoción de estar en tu nueva realidad. Entonces, yo recuerdo cuando no tenía dinero y ahora tengo mucho dinero. Al utilizar esta técnica, estás programando tu mente para creer que el cambio ya ha ocurrido, lo que te impulsa a tomar acciones que te acercan aún más a tus metas y sueños. Recuerda, tus pensamientos y palabras tienen un poder inmenso para moldear tu realidad. Con yo recuerdo cuando estás sembrando las semillas
de tus futuros logros y celebrando tu crecimiento personal. Así que, ¿qué esperas? Comienza a utilizar la técnica Yo recuerdo cuando, hoy mismo, y comienza a escribir tu propia historia de éxito y abundancia. ¿Qué te pareció esta técnica? ¿Ya la conocías o aplicabas? Es tan sencilla, pero también poderosa. Si tienes alguna duda, déjamelo saber en los comentarios. No olvides suscribirte al canal y darle un like al video si te ha gustado. Nos vemos en el próximo video. Un saludo para todos.